Una Navidad que cambió todo, la historia de Sofía. Hola, soy Sofía Mendoza y tengo 29 años. La mañana de Navidad debería haber sido uno de los días más felices de mi vida, pero se convirtió en el momento en que mi propia madre me borró de su mundo con unas palabras que aún resuenan en mis pesadillas. Acababa de anunciar que estaba esperando mi primer hijo. Esperando alegría, tal vez algunas lágrimas de felicidad. Sin duda emoción por convertirse en abuela. En cambio, mi madre me miró directamente a los ojos y dijo: no te quiero a ti ni a ese bastardo en esta familia. Para mí estás muerta y fuera del testamento. Así, sin dudarlo, sin pensarlo dos veces. Me quedé allí sentada exactamente 3 segundos, procesando lo que acababa de pasar. Luego calmadamente saqué de mi bolso el regalo cuidadosamente envuelto que había pasado semanas preparando para ella, lo coloqué en la mesa de centro. Me levanté con toda la dignidad que pude reunir y salí de esa casa para siempre. Lo que mi madre no sabía era que, dentro de esa inocente caja navideña había algo que cambiaría. Todo entre nosotras. Si alguna vez te has sentido completamente traicionada por tu familia durante lo que debería haber sido una celebración, déjame llevarte al inicio de esta historia. Porque créeme, esto se pone intenso. Hace 3 años. Vivía lo que pensaba era una vida bastante normal. Trabajaba como enfermera registrada en el Hospital San Rafael. Tenía mi propio apartamento en el centro de Málaga, y salía con un chico llamado Alejandro Ruiz. Alejandro no era exactamente lo que llamarías material tradicional de novio. Era tatuador, manejaba una motocicleta, tenía el cabello largo y venía de una familia trabajadora andaluza. Mi madre, Carmen Mendoza, lo vio una vez y decidió que era la encarnación del diablo. Tienes que entender algo sobre mi familia. Somos lo que podrías llamar cortésmente dinero viejo de Málaga. Mi abuelo construyó un exitoso negocio inmobiliario en los años 60 y mi madre ha pasado toda su vida actuando como si fuéramos la realeza por eso. Pertenece al club de campo, organiza almuerzos benéficos y tiene ideas muy específicas sobre con quién debe asociarse gente como nosotros. En su mente, las enfermeras estaban bien para las hijas de otras personas, pero yo debería haberme casado con un médico ya y haber comenzado a producir nietos bien educados. Alejandro y yo nos conocimos en el hospital cuando llegó después de un accidente de motocicleta. Nada serio, solo algunas raspones que necesitaban limpieza. Pero estaba tan tranquilo y divertido mientras trabajaba en él que me encontré esperando con ansias sus citas de seguimiento. Cuando finalmente me invitó a salir, dije que, sí, sin pensarlo 2 veces. Era inteligente, amable, trabajador y me trataba como si realmente importara. Después de salir con chicos que me veían como un trofeo o un trampolín hacia el dinero de mi familia, el interés genuino de Alejandro en quien era yo como persona se sintió revolucionario. La primera vez que llevé a Alejandro a casa para la cena dominical fue exactamente el desastre que esperarías. Mi madre pasó toda la comida haciéndole preguntas puntiagudas sobre sus perspectivas de carrera y planificación financiera a largo plazo. Mi padre, que usualmente se mantenía fuera de mi vida amorosa, siguió haciendo comentarios sobre lo peligrosas que eran las motocicletas. Mientras tanto, mi hermano menor, Pablo, que tenía 26 años y aún vivía en el sótano de mis padres mientras se encontraba a sí mismo, se sentó allí sonriendo como si estuviera viendo un espectáculo de comedia. Alejandro manejó todo con una gracia increíble. Respondió cada pregunta honestamente, habló sobre sus planes de abrir su propio estudio, e incluso elogió la cocina de mi madre. Pero pude ver el cálculo sucediendo en sus ojos. Este no era el yerno que había imaginado para su portafolio de inversiones. Quiero decir, para su familia. Después de que Alejandro se fue, mamá me acorraló en la cocina mientras cargaba el lavavajillas. Sofía, cariño, estoy segura de que es una persona bastante agradable, pero tienes que pensar en tu futuro. ¿Qué tipo de vida puede realmente proporcionar un tatuador? ¿Qué pensarían nuestros amigos? ¿Qué pasa con los fondos universitarios de los niños y la planificación de la jubilación? Le recordé que tenía mi propia carrera y podía contribuir a cualquier planificación financiera futura, pero desechó eso como si fuera irrelevante. La enfermería es una profesión encantadora, querida, pero no es un estilo de vida. Necesitas un esposo que pueda mantenerte adecuadamente. La crítica se convirtió en un ruido de fondo constante en nuestras interacciones familiares. Cada llamada telefónica de alguna manera volvía a las deficiencias de Alejandro. Cada reunión familiar incluía indirectas sutiles sobre mi fase y cuando iba a sentar cabeza con alguien apropiado. Mi hermano Pablo, que nunca había mantenido un trabajo por más de 6 meses y cuya idea de ambición era alcanzar el siguiente nivel en cualquier videojuego que estuviera obsesionado. De alguna manera, se sintió con derecho a darme conferencias sobre la falta de dirección de Alejandro.
El punto de quiebre llegó cuando Alejandro me propuso matrimonio. No lo hizo en algún restaurante elegante o hizo algún gran gesto que se vería bien en las redes sociales. En cambio, me propuso un martes por la noche, mientras cocinábamos juntos en mi apartamento, me había estado contando sobre su día, algo divertido que pasó en el estudio, y luego de repente se quedó callado y dijo: Sofía, no puedo imaginar mi vida sin ti en ella. ¿Te casarías conmigo? El anillo no era enorme o ridículamente caro, pero era perfecto. Lo diseñó él mismo, incorporando elementos que nos representaban a ambos. Era reflexivo, personal y absolutamente hermoso. Dije que sí inmediatamente, no porque necesitara pensarlo, sino porque nunca había estado más segura de nada en mi vida. Cuando llamé a mis padres para compartir las noticias, habrías pensado que anuncié que me unía a una secta. Mi madre se quedó completamente en silencio por unos 10 segundos. Luego lanzó un discurso sobre cómo estaba cometiendo un error, del que me arrepentiría por el resto de mi vida. Realmente usó la frase desperdiciando mi potencial, como si mi valor como ser humano estuviera de alguna manera ligado al nivel de ingresos de mi esposo. Mi padre fue marginalmente más diplomático, pero no por mucho. Preguntó si habíamos considerado un compromiso largo para asegurarnos de que esto era realmente lo que yo quería. Incluso Pablo se puso al teléfono para compartir su sabiduría sobre cómo el matrimonio era un gran paso y tal vez debería salir más antes de sentar cabeza, pero la verdadera explosión nuclear llegó cuando anunciamos el embarazo 6 meses después de la boda. Alejandro y yo habíamos planeado esperar 1 año o 2, pero a veces la vida tiene otras ideas. Estábamos emocionados, tal vez un poco nerviosos por el momento, pero genuinamente emocionados de comenzar una familia juntos. Decidí decirles a mis padres en persona, pensando que tal vez la realidad de convertirse en abuelos suavizaría su actitud hacia Alejandro. Era tan ingenua. Realmente pensé que este podría ser el momento en que finalmente lo aceptaran como parte de la familia. Debería haber sabido que no sería así. La reacción de mi madre a las noticias del embarazo fue incluso peor que su respuesta al compromiso. No me felicitó, no preguntó sobre fechas de parto o nombres de bebés o si necesitaba algo. En cambio, inmediatamente comenzó a calcular cómo esto afectaría la reputación de la familia y si la gente pensaría que tuve que casarme. El hecho de que habíamos estado casados durante 6 meses parecía irrelevante para ella. Los meses previos a la Navidad fueron cada vez más tensos. Mi madre dejó claro que Alejandro no era bienvenido en los eventos familiares, lo que significaba que yo también dejé de asistir. Me llamaba ocasionalmente para ver cómo estaba, pero cada conversación se convertía en una oportunidad para criticar mis decisiones y predecir la perdición de mi matrimonio. Mientras tanto, Pablo continuaba viviendo en su sótano, no contribuyendo absolutamente nada a la sociedad, pero de alguna manera manteniendo su posición como el hijo dorado que no podía hacer nada malo. La familia de Alejandro, por otro lado, me abrazó completamente. Sus padres, María y José, me dieron la bienvenida a su hogar como si siempre hubiera pertenecido allí. Estaban emocionados por el bebé, preguntando constantemente cómo me sentía y si necesitábamos algo. Su hermana, Ana, me llevó de compras para ropa de maternidad y suministros para bebés. Me hicieron sentir como familia de una manera que mi familia real nunca lo había hecho. Cuando se acercaba la Navidad, hice un último intento de tender puentes. Llamé a mi madre y pregunté si podíamos pasar la mañana de Navidad juntas como familia. Pensé que tal vez el espíritu navideño combinado con el hecho de que ahora estaba obviamente embarazada y radiante de felicidad podría ablandar su corazón. Estuvo de acuerdo, pero con condiciones. Alejandro no estaba invitado. Esta iba a ser una celebración solo para la familia, y aparentemente mi esposo de 8 meses no calificaba como familia. Casi declino, pero algo me hizo aceptar. Tal vez necesitaba ver por mí misma hasta dónde estaba dispuesta a llevar este rechazo. Pasé días preparando el regalo navideño perfecto para ella. No cualquier regalo, ese, sino algo que comunicaría todo lo que no podía decir en voz alta. La mañana de Navidad llegó gris y lluviosa. Tiempo típico de diciembre en Málaga. Conduje a mi casa de la infancia con ese regalo cuidadosamente envuelto en el asiento del pasajero, mi corazón latiendo con anticipación. La casa se veía exactamente igual que durante mi infancia, perfectamente decorada, perfectamente cuidada, perfectamente diseñada para impresionar a los vecinos y mantener las apariencias. Mi madre abrió la puerta usando un suéter navideño de diseñador que probablemente costaba más que el pago del auto de la mayoría de la gente. Sofía, querida, te ves sustancial, dijo, mirando mi vientre embarazado con algo que no era exactamente aprobación. Entra. Pablo y tu padre están en la sala. La sala de estar estaba decorada como algo de una revista. Cada superficie brillaba, cada adorno colocado con precisión matemática. Mi padre se sentó en su silla habitual, leyendo la sección financiera del periódico. Pablo se desparramó en el sofá en su pijama,
jugando en su teléfono a pesar de tener 26 años. Intercambiamos cortesías durante unos minutos. Bueno, yo intenté cortesías mientras ellos proporcionaron respuestas mínimas. Mi madre hizo preguntas mecánicas sobre mi salud, pero no mostró interés en las respuestas. Finalmente, decidí que era hora de hacer mi anuncio. Había practicado este momento, imaginé cómo cambiarían sus caras cuando se dieran cuenta de que iban a ser abuelos. Me imaginé a mi madre ablandándose, tal vez incluso lagrimeando un poco. Tengo algo que decirles, dije, sentándome más derecha. Alejandro y yo estamos esperando nuestro primer hijo. Van a ser abuelos. El silencio que siguió fue ensordecedor. El periódico de mi padre crujió mientras sus manos se apretaron alrededor de él. Pablo finalmente levantó la vista de su teléfono, pero solo para sonreír con desprecio. Y mi madre. La cara de mi madre pasó por una serie de expresiones que nunca olvidaré. Sorpresa, cálculo, disgusto y finalmente furia fría. No te quiero a ti ni a ese bastardo en esta familia, dijo, su voz perfectamente calmada y controlada. Para mí estás muerta y fuera del testamento. Esas palabras me golpearon como un golpe físico. No porque me importara el dinero, aunque eso también dolió, sino por la finalidad en su voz. Esto no era ira o decepción. Esto era un rechazo completo de mí y mi hijo por nacer. Por un momento, la habitación se sintió congelada en el tiempo. Mi padre continuó escondiéndose, detrás de su periódico, negándose a mirarme a los ojos. Pablo volvió a su teléfono como si nada importante hubiera pasado. Y mi madre se sentó allí luciendo satisfecha, como si finalmente hubiera resuelto un problema que la había estado molestando. Pero aquí está la cosa, sobre ser rechazada tan completamente. Clarifica todo. Todos esos años tratando de complacerla, tratando de encajar en su visión de quién debería ser, tratando de ganar su aprobación, de repente parecían inútiles. Saqué su regalo de Navidad de mi bolso. Lo había envuelto en papel hermoso, lo até con un listón caro, lo hice ver como el regalo perfecto de la hija perfecta. Lo coloqué cuidadosamente en la mesa de centro frente a ella. Esto es para ti, dije en voz baja. Feliz Navidad, madre. Luego me levanté, alicé mi vestido de maternidad y caminé hacia la puerta. Detrás de mí, escuché la voz de mi madre de repente incierta. Sofía, no seas dramática. Podemos discutir esto como adultos. Pero ya había terminado de discutir cualquier cosa con personas que ya habían tomado sus decisiones sobre mí. Salí de esa casa, sabiendo que nunca regresaría como su hija, rogando por aceptación. Lo que no vi, pero de lo que me enteré después, fue lo que pasó cuando abrió esa caja. Según Pablo, quien me llamó 3 horas después en pánico, mi madre comenzó a gritar en el momento en que levantó la tapa. Gritó tan fuerte que los vecinos llamaron a la policía pensando que alguien estaba siendo asesinado. Dentro de esa hermosa caja navideña había una sola foto de ultrasonido de su nieta, y una nota escrita a mano que decía: esta es la nieta que nunca conocerás. Feliz Navidad de la familia que rechazaste. La llamada telefónica de Pablo llegó exactamente 3 horas y 14 minutos después de que salí de esa casa. Estaba sentada en mi auto, en el estacionamiento del hospital, tratando de procesar lo que acababa de pasar cuando sonó mi teléfono. Sofía, ¿qué demonios pusiste en esa caja? Preguntó sin siquiera decir hola. Mamá ha estado gritando durante 20 minutos seguidos. Papá llamó al 911 porque pensó que estaba teniendo un ataque al corazón. Sentí una satisfacción fría asentándose en mi pecho. Puse exactamente lo que se merecía, Pablo. Un recordatorio de lo que sus decisiones le costaron. ¿Qué significa eso siquiera? Está completamente perdiéndolo. Papá está tratando de hacer que tome una de sus píldoras para la ansiedad, pero no escucha a nadie. Sigue mirando esta foto de ultrasonido y llorando. Tal vez debería haber pensado en eso antes de decidir cortar a su hija embarazada de la familia. Respondí con calma. Los siguientes meses fueron un borrón de síntomas de embarazo y procesamiento emocional. Alejandro fue increíble durante todo, trayéndome galletas saladas y agua de jengibre, sosteniendo mi cabello cuando estaba enferma, y de alguna manera, logrando hacerme reír incluso cuando me sentía terrible. Su familia se adelantó de maneras que constantemente me asombraron. María comenzó a llamarme cada pocos días solo para ver cómo estaba, no para entrometerse o criticar, sino para genuinamente preguntar cómo me sentía y si necesitaba algo. El embarazo progresó hermosamente a pesar del drama familiar. A las 20 semanas, Alejandro y yo descubrimos que íbamos a tener una niña. Lloramos juntos en esa sala de ultrasonido, mirando la pantalla que mostraba a nuestra pequeña niña chupándose el pulgar. Esa noche, acostados en la cama con su mano en mi vientre creciente, sentí algo que no había esperado. Alivio. Esta pequeña niña crecería sabiendo que era querida y amada exactamente como era. El nacimiento fue intenso pero sin complicaciones. Luna Isabella Ruiz Mendoza llegó 3 días antes de su fecha prevista, pesando 3.2 kilos, con el cabello oscuro de su padre y lo que parecía mi barbilla obstinada. Alejandro lloró cuando la pusieron en mi pecho.
Los primeros meses de la vida de Luna fueron agotadores y mágicos en igual medida. Alejandro se lanzó a la paternidad con la misma pasión que traía a todo lo demás. Aprendió a cambiar pañales con la precisión de un cirujano. Descubrió cómo hacer biberones con una mano mientras sostenía a un bebé inquieto. Durante esas tranquilas alimentaciones de medianoche, me encontré pensando en mis padres y Pablo, no con ira ya, sino con algo más cercano a la lástima. Se estaban perdiendo esto. Esta pequeña persona increíble que sonreía a todos los que conocía, que tenía la risa contagiosa de Alejandro, que ya mostraba signos de ser tan obstinada como su madre. Cuando Luna tenía 4 meses, mi madre hizo otro intento de contacto. Esta vez, llamó a mi lugar de trabajo, de alguna manera, rastreó a mi supervisora, y trató de convencerla de que estaba teniendo problemas de salud mental posparto y necesitaba intervención familiar. Mi supervisora, la Dra. Elena García, no quedó impresionada. Tu madre parece pensar que eres inestable y estás tomando malas decisiones sobre tu hija, me dijo cuando regresé al trabajo medio tiempo. Le dije que, por lo que podía ver, eras una de las nuevas madres más sensatas con las que había trabajado jamás. Todo cambió el día que Pablo apareció en nuestra nueva casa sin previo aviso. Luna tenía 8 meses, gateando por todas partes y metiéndose en todo cuando escuché el timbre. Alejandro estaba en el trabajo y yo estaba en mi día libre, así que abrí la puerta con Luna en mi cadera. Pablo se veía terrible, más delgado de lo que jamás lo había visto. Barba cubriendo su cara usualmente bien afeitada, usando ropa que parecía que había dormido en ella. Pero lo que más me impactó fue la expresión en su cara cuando vio a Luna. Puro asombro, seguido inmediatamente por algo que parecía dolor. Dios mío, susurró. Es hermosa. Se parece exactamente a como tú eras cuando eras bebé. ¿Qué quieres, Pablo?, pregunté, no invitándolo a entrar pero tampoco cerrando la puerta. Necesito decirte algo sobre mamá y papá, sobre lo que ha estado pasando desde que te fuiste. Si esto es algún intento de culparme para que me reconcilie. No, dijo rápidamente. No es eso, Sofía. Se están divorciando. Eso me detuvo en seco. Mis padres habían estado casados durante 32 años. Habían construido toda su identidad alrededor de ser la pareja perfecta con la vida perfecta. ¿De qué estás hablando? Comenzó justo después de Navidad. Papá no pudo manejar como mamá te trató. Siguió diciendo que había ido demasiado lejos, que cortar a una hija embarazada era imperdonable. Comenzaron a pelear constantemente. El resto de la historia salió lentamente, dolorosamente. Mi padre había descubierto el apoyo financiero secreto de mi madre a Pablo durante los procedimientos de divorcio. Ella había estado mintiéndole sistemáticamente durante años sobre sus gastos, todo mientras mantenía su fachada de decepción en las decisiones de vida de sus hijos. La ironía era devastadora. Me había rechazado por casarme con alguien que consideraba financieramente inadecuado, mientras secretamente financiaba el completo fracaso de Pablo para despegar. ¿Por qué me estás diciendo esto?, le pregunté. Porque me di cuenta de algo cuando la vi ahora mismo, dijo, su voz quebrándose ligeramente. He estado viviendo del dinero de mamá durante 2 años mientras te juzgaba por tus decisiones de vida. Tú dejaste casa, construiste una carrera, encontraste a alguien que te ama, creaste esta hermosa familia. Y yo he estado sentado en su sótano jugando videojuegos y cobrando cheques. Estudié la cara de mi hermano, buscando signos de la manipulación con la que había crecido. En cambio, vi arrepentimiento genuino y algo que nunca había visto de él antes, responsabilidad. Puedes comenzar respetando mis límites, dije finalmente. Ninguna información regresa a mamá, ninguna actualización sobre Luna, ninguna foto, ninguna historia sobre nuestras vidas. 6 meses después, Pablo había cumplido cada promesa que había hecho. Se había mudado a su propio lugar, conseguido un trabajo estable y lentamente comenzado a construir una relación genuina con Alejandro y conmigo. El divorcio de mis padres se finalizó esa primavera. Según Pablo, mi madre tuvo que vender la casa familiar para pagar el acuerdo. Mi padre se acercó una vez, a través de un abogado, preguntando si podía establecer algún tipo de relación con su nieta. Lo consideré cuidadosamente, luego decliqué. Se había hecho demasiado daño en cuanto a la obsesión de mi madre con rastrear nuestras vidas. Manejé eso con una orden de restricción y un mensaje muy claro entregado a través de mi abogado. El acoso se detuvo inmediatamente. Alejandro y yo renovamos nuestros votos en el primer cumpleaños de Luna, rodeados de su familia, Pablo, y los amigos que nos habían apoyado a través de todo, mientras prometíamos continuar eligiéndonos mutuamente cada día. Miré a nuestra pequeña pero genuina reunión y me sentí completa. La pequeña niña que una vez gritó durante 20 minutos sobre una nieta que nunca conocería ahora tenía una familia, que nunca cuestionaría su valor. Y a veces ese es exactamente el milagro navideño que no sabías que necesitabas.
recuerda que elegirte a ti misma no es egoísmo, es supervivencia. A veces las familias que construimos son más fuertes que aquellas en las que nacimos. Y está bien dejar ir relaciones tóxicas para proteger tu paz y la de tus hijos. Al final, el amor verdadero no viene con condiciones. Viene con aceptación, respeto y apoyo incondicional. Y eso es lo que Luna tendrá siempre, una familia que la ama exactamente como es.